Y dejo en último lugar en la mesa, obviamente, a Guillermo Wilde, investigador del CONICET Argentina, pero un viajero impedernido y ahora está en el distrito 20 de París. Así que, Guillermo, por favor. Bueno, muchas gracias, Rafael. Comienzo por agradecerles a los organizadores de este encuentro por invitarme. Y bueno, y por participar invitarme a participar de este debate que considero sumamente interesante. Yo sinceramente confieso que siempre tuve dudas sobre si hablar de éxito y fracaso era una manera adecuada de evaluar las experiencias misioneras. Sin embargo, me parece que si retomamos un tema que ha sido siempre clásico en la historiografía colonial latinoamericana y lo remarcamos, digamos así, me parece interesante volver sobre esta cuestión del éxito y el fracaso. Yo creo que si vamos más allá de medir los resultados de la digamos, de los resultados de la empresa misionera en términos en que lo hizo por ahí una historia clásica de la iglesia como resultado de la evangelización, de la conversión de los indios y todas estas cuestiones que viene planteando Soledad, no sé si es Sol, perdón, no sé si es el mejor camino, pero si lo pensamos como, o si medimos esos resultados en términos de efectos culturales, sociales, políticos, territoriales, de esas experiencias me parece que adquiere mayor interés y complejidad. Yo voy a compartir ahora un PowerPoint para ser más ágil con la exposición y controlarme el tiempo. No sé si ahí se puede ver, ¿no? Como lo muestra un estudio reciente sobre las misiones, precisamente sobre las reducciones toledanas, a pesar de que esa experiencia fue considerada como una experiencia fracasada, buena parte de sus fórmulas urbanísticas y organizativas, el damero, la iglesia, el santo patrón, cabildo, etcétera, fue, dicen los compiladores, adoptada por los indígenas, quienes la reprodujeron en las aldeas fundadas o refundadas bajo su iniciativa. Y esto es válido también, creo yo, para pensar una buena cantidad de espacios misionales llamados de frontera en el siglo XVIII. 17, en los siglos XVII y XVIII. Evaluada en su conjunto, la experiencia misional jesuítica en términos de sujeción y conversión de los llamados indios infieles de las fronteras ibéricas y en términos también de las modificaciones que efectivamente produce esta empresa en estas poblaciones, yo diría que los resultados fueron más bien escasos y pobres. Por contraste con la impronta que los jesuitas dejaron en los espacios sociales y políticos urbanos de todas las Américas. En efecto, como muestran muchos estudios recientes, los emprendimientos misionales jesuíticos en fronteras fueron una historia constante de intentos fallidos y retrocesos a lo largo del siglo XVII y XVIII. Las experiencias jesuíticas en el Chile austral, en el Chaco, en la Amazonia quiteña, en la cuenca del Orinoco, en el norte de México, es decir, en la mayor parte de los espacios del continente americano, son todas experiencias que difícilmente puedan calificarse como éxitos, sea por las dificultades del territorio geográfico, las características de las organizaciones sociopolíticas indígenas, los emprendimientos los impedimentos que impuso la élite colonial. Puede decirse que esta situación incluso marca los orígenes mismos de la misión jesuítica en las Américas, si consideramos como punto de partida la actividad en la Florida o en Guarochirí, que son dos casos poco estudiados hasta el momento, pero explícitamente considerados fracasos por la historia de la historiografía de la misma orden.
una serie de evidencias también permite afirmar que el éxito, o el supuesto éxito obtenido por los jesuitas en el Paraguay fue una excepción, debida menos a un programa misional sólidamente preestablecido que a una serie de contingencias históricas locales, regionales y globales que deben ser, a mi modo de ver, estudiadas más en profundidad, pese a que hay mucha literatura sobre las misiones del Paraguay. Entonces, si el fracaso, como lo muestra la evidencia, es la norma y el éxito una excepción, conviene explorar la relevancia conceptual del fracaso como dimensión estructurante de la empresa misionera, y acá me parece que adquiere un costado más atractivo la discusión sobre el éxito, pero sobre todo el fracaso, es decir, qué densidad conceptual damos al concepto de fracaso para volver a abordar materiales que ya han sido analizados históricamente por digamos, los promotores de la historia misional. Mi argumento es que, más allá de la narrativa sobre el éxito misional, omnipresente en el discurso jesuítico y, digamos, también en el imaginario social, el fracaso fue una latencia y un hecho concreto en prácticamente toda la historia de las misiones en la época colonial. El fracaso es estructurante, consustancial y constitutivo de la empresa misionera jesuítica en los siglos XVII y XVIII. Es una dimensión que da entidad a la misión, en tanto empresa inacabada, por definición, y ahí me parece que la noción de fracaso nuevamente adquiere una densidad conceptual que hay que explotar, una empresa inacabada cuyo horizonte siempre se encuentra más allá, en el tiempo y en el espacio. Es decir, la idea misma de fracaso es algo que dispara a la empresa de misión hacia adelante en el tiempo y hacia afuera en el espacio. Los cortes e interrupciones en la forma de la muerte, el martirio, la rebelión, la expulsión, son componentes esenciales de ese fracaso jesuítico. Y en ciertos documentos, como me gustaría mostrar, la misión se presenta como una imposibilidad persistente y explícita. Es como si la misión encontrara su justificación, irónicamente, en los retrocesos, en los cortes y en las interrupciones, en la necesidad de alguna manera de continuar antes que acabar un proyecto y un proceso que son para los mismos jesuitas irreversibles. Y es interesante constatar que la expulsión y la supresión de la orden jesuita a fines del siglo XVIII no hacen más que reafirmar el deseo inveterado de misión como destino de la orden, en la medida que son acontecimientos que abren un horizonte informado en la experiencia, en la memoria, digamos, que estos jesuitas exiliados tienen de su experiencia misional. Entonces me interesaría desarrollar esta idea del fracaso como estructurante de la misión jesuítica en tres movimientos. El primero refiere al fracaso como movilizador de la empresa misionera, que ya vengo a denunciar. El segundo, y muy rápidamente lo voy a hacer, tiene que ver con la contingencia como posible explicación del éxito, en concreto del Paraguay jesuítico. Y el tercero refiere a la misión como proyecto interrumpido, concretamente con la expulsión y la supresión, pero que constantemente está retornando, incluso hasta bien entrado el siglo XIX. Me gustaría ilustrar el primer punto entonces, y voy a hacerlo de manera muy breve y sintética, con dos fragmentos que me pareció muy interesante tomar de un documento interno de la orden jesuita. Es un libro de consulta, por ahí los especialistas ya tienen una idea de qué se trata, pero fundamentalmente son una suerte de actas en las que los miembros, en concreto el provincial de una orden determinada, discute con sus consultores qué decisión tomar con respecto a prácticamente, si no todos los establecimientos de la orden en ese espacio. Los hay claramente para el Paraguay jesuítico, pero para el Perú también,
para México, incluso para la misión del Japón. Y la India, como lo muestran los trabajos de Joseph Wiki. Y este libro de consultas tiene 2 párrafos que a mí me dejaron bastante perplejos a propósito de pensar el fracaso como algo inherente a la empresa de misión. En un fragmento correspondiente a las consultas realizadas en la provincia jesuítica del Paraguay hacia 1740, que son los que pueden ver en pantalla en este momento, el primero, se realiza la siguiente consulta a propósito de la empresa misionera entre los indios chiriguanos, los más bravos de todos, famosos por bravos. Cito, preguntó su reverencia el padre provincial si había esperanza que tuviese progreso la misión y si había de proseguir la empresa o no. Casi todos juzgaron que había pocas o ningunas esperanzas, mas no obstante determinó su reverencia con el parecer de los demás, siempre con el parecer de todos los consultores, o la mayoría de ellos por lo menos, que se prosiguiese aún para que se justificase más la causa de Dios. Algunas páginas después se realiza otra consulta parecida sobre la misión de los indios lules, indios también genéricamente reconocidos como infieles, y en ella dice el documento, preguntó su reverencia el padre provincial si sería conveniente conservar la misión de los lules. O sea, se ve que la misión no estaba muy bien. Y todos fueron de parecer, responde, que sí, que se conservase sin desistirnos de ella por nuestro buen nombre. En ambos fragmentos se manifiesta la percepción de que esas misiones están destinadas al fracaso por razones, bueno, sobre las que no se puede entrar ahora. Sin embargo, se insiste sobre el mantenimiento. Las misiones hacen a la imagen pública de la orden, por lo tanto deben mantenerse aunque no brinden ninguna esperanza. Y como ustedes saben, el área chiriguana no brindó esperanza ya en el siglo XVI y va a ser así incluso hasta bien entrado el siglo XX, cuando finalmente estos grupos son sometidos por los estados nacionales. Es decir, que mantener una misión en ese espacio tiene un efecto simbólico fundamental para la construcción de la imagen pública de la orden, pero en los hechos todos saben que son misiones que no van a prosperar. Es decir, los misioneros son conscientes que la misión no puede prosperar en ciertas regiones, aunque es necesario siempre plantear como imagen pública que la misión está viva y que va para adelante de alguna manera. Pese a sus retrocesos e interrupciones. Entonces me parece interesante que en otros documentos jesuíticos más oficiales, más abiertos, se insiste precisamente en la noción de misión viva como noción fundamental. Un año antes del decreto de expulsión, el jesuita Domingo Muriel escribe una breve relación, o breve noticia más bien, de las misiones vivas en la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay, dirigida al procurador de la orden, en la que resalta la fuerza de la misión viva. Y no voy a leer toda la cita, sino solamente el primer fragmento, en la que dice, se halla con los aprestos que el empeño requiere, no tema que le falte el campo que desea su celo de misiones vivas, así llamamos las nuevas entradas, expediciones o conquistas sobre el gentilismo, hasta que sus pueblos con el tiempo se forman en doctrinas o reducciones estables, que es por supuesto una especie de eventualidad. Nunca desistió, dice Muriel, aquella provincia de promover las misiones vivas. La búsqueda de nuevos espacios de misión y la circunscripción de grupos a reducir es parte de un estilo jesuítico ya bien definido desde el siglo XVII, y poco más de una década antes del escrito de Muriel que acabo de citar, otro jesuita provincial, también Manuel Querini, escribe una carta al rey informando del estado de avance de todas las misiones de la provincia de la Compañía de Jesús en el Río de la Plata y más allá. Y enumera alrededor de 50 reducciones que también califica como misiones vivas. En este caso también está claro que es un documento de propaganda de la misión y seguramente también un medio de obtener recursos para la misión. Ahora, es interesante contraponer el optimismo y la esperanza del documento público jesuítico, la carta al rey o el informe de Muriel, con el realismo pragmático y utilitario del documento interno.
Entonces, esto me parece a mí un punto interesante para continuar explorando. Es decir, se sabe que en los hechos la misión está destinada al fracaso, sin embargo, es necesario continuar con ella precisamente por eso. El fracaso, o más bien, no sé, quizás el retroceso sea la noción, o un término un poco más moderado para referir a este movimiento, muchas veces es buscado, en el sentido de que se reconoce su inminencia y su inevitabilidad, pero funciona como disparador para la empresa misma de la misión. En ese sentido es estructurante y constitutivo. Me gustaría ahora moverme hacia el segundo punto, el del éxito paraguayo como excepción. Si observamos con detenimiento la historia de surgimiento y consolidación de la provincia jesuítica del Paraguay, identificamos una serie de contingencias de orden local, regional y global que dan forma a una experiencia que de ninguna manera puede decirse que estaba planificada ni predeterminada. Por eso me parece a mí que la historia de, digamos así, de la excepcionalidad del Paraguay, o más bien la historia del éxito paraguayo, es ante todo una sedimentación de contingencias que llevaron a que esa experiencia fragúe como éxito. Como ustedes saben, a la llegada al Perú en 1568, la Compañía de Jesús en general rechazó la adopción de doctrinas de indios por contradecir las reglas del instituto, y durante sus primeros años en América mantuvo una intensa disputa interna sobre si debía concentrarse en la actividad pedagógica, manteniendo en el mejor de los casos misiones volantes al estilo europeo, o si debía considerar seriamente volcarse al Ministerio de los Indios y las misiones distantes. Y aquí me parece muy interesante, y lo voy a hacer también rápidamente, señalar cómo alrededor de 35, entre 35 y 40 años que medían entre la adopción de las primeras doctrinas en el Perú y la creación o fundación formal de la provincia jesuítica del Paraguay, hacia principios del siglo XVII, se producen una serie de hechos, como decía, de orden global, regional y local, confluyentes y también contingentes, que dan forma a un estilo misional que no podía predecirse, digamos, al momento de la llegada de los jesuitas. Normalmente se presenta la historia de las misiones como una suerte de teleología, digamos. Los jesuitas estaban destinados al éxito en sus misiones, cuando en realidad lo que vemos es que el éxito es una construcción a posteriori y retrospectiva, por un lado, y como intento tratar de mostrar, en el caso del Paraguay, responde a este conjunto de factores contingentes. Bueno, esto simplemente muestra los establecimientos de la orden en el Río de la Plata hacia el siglo, digamos, hacia el siglo XVIII. Y acá no voy a citar cuáles son esos, no voy a mencionar todos estos eventos que confluyen de distinto nivel, pero me parece que son determinantes para pensar cómo ese estilo jesuítico va fraguando a lo largo del tiempo. Y por supuesto, bueno, quizás hay algunos que deban destacarse el ascenso de Claudio Acquaviva al generalato de la orden, y bueno, y el hecho de que estuvo un largo tiempo ahí, o el hecho de que en la región del Paraguay se haya configurado una frontera defensiva entre Portugal y España que contribuyó de una u otra manera a la autonomía de esa región, al igual que la participación creciente que esta provincia adquiere en los circuitos regionales políticos y económicos. En definitiva, todos estos elementos, hechos y factores contingentes confluyen para dar forma al modelo misional paraguayo que además se desarrolló
en una región donde las sociedades indígenas tenían particulares características socioculturales y económicas, es decir, eran básicamente pueblos agricultores, cosa que no ocurría en la mayor parte de los otros espacios en donde los jesuitas fracasan en su intento. Es decir, ¿qué quiero señalar aquí? Con esto resumo el segundo movimiento, es que los jesuitas se apropian en definitiva de un modelo reduccional que inicialmente se les impone, el modelo toledano, para a lo largo del tiempo y muy gradualmente ir adquiriendo o dándole autonomía como proyecto propio. Es decir, lo que comienza como proyecto impuesto, el proyecto toledano, en su proceso de expansión se transforma en un proyecto propio de la orden. Es decir, en un proyecto que define el estilo de la orden como orden misional, cosa que no estaba de ninguna manera establecida desde un primer momento. Paso entonces al tercer y último movimiento, y este es un movimiento que me interesa particularmente porque implica pensar que la misión es un proceso en marcha constante y permanente, que retorna en proyectos muy concretos de misión hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, después de la expulsión, supresión y restauración de la orden. Y en estos proyectos la experiencia paraguaya, ya construida discursivamente como éxito, adquiere un estatuto especial, es decir, ya construida retrospectivamente la experiencia paraguaya como éxito, sirve de modelo para todo emprendimiento misional que se dará desde entonces. Y ahí, curiosamente, no sé si es simple coincidencia, el Chile austral aparece como una especie de horizonte, digamos, de misión, muy claramente definido. Y me interesa detenerme en dos proyectos muy rápidamente, o en dos momentos más bien de ese proyecto de misión en Chile. El primero corresponde a las últimas décadas de la presencia jesuítica en esa región, y el segundo al periodo posterior a la supresión y restauración de la orden, es decir, posterior a 1814. Y esos dos momentos toman forma, y me parece interesante también verlo de esa manera, toman forma respectivamente en una canción, en una música y en un objeto. Una canción devocional y un objeto también devocional que es un altar portátil. Bueno, del primer momento da detalles el colega y amigo musicólogo Víctor Rondón, quien hace un análisis de una canción y un diálogo contenidos en los últimos tratados de lengua mapuche que los jesuitas publicaron poco antes y poco después de la expulsión, El arte de la lengua general del Reino de Chile, de Andrés Febrés, publicado en Lima en 1765, y el otro también bastante conocido, el Chiledugo Sive Tractatus Linguae Chilensis, del jesuita alemán Bernardo Haberstadt, publicado en Münster en 1777. Y ahí, bueno, no voy a entrar en detalle, pero me parece muy interesante algo en lo que repara Víctor Rondón, y es que en esos proyectos la empresa misional paraguaya se transforma en un modelo, como lo va a hacer para otras regiones poco tiempo antes de la expulsión, para el desarrollo de un emprendimiento misionero en el sur. Víctor Rondón lo identifica muy interesantemente en un fragmento de canto devocional incluido en ambos tratados, donde se dice que debe hacerse este canto para los araucanos o en la gran región araucanía en el tono de las misiones del Paraguay o el sono paraguayensis. Y Rondón supone que dado que el texto es el mismo, en ambos casos la melodía debió ser también la misma. Bueno, la circulación sin duda de
música y de estos textos debe ser estudiada, pero lo que aquí importa es una de las conclusiones de Víctor Rondón, y es que la canción codifica el deseo misionero de fundación entre los mapuches de reducciones al estilo del Paraguay. Es decir, que un proyecto interrumpido o inacabado, como las misiones de Chile, puede y debe retomarse teniendo en mente el proyecto, o digamos, la experiencia exitosa del Paraguay. El segundo y último ejemplo corresponde a un momento que me interesa considerar, y es el viaje que hace el ex jesuita tucumano Diego León de Villafañe a Chile hacia 1818, con el objetivo de crear una misión de clérigos seculares entre los mapuches. Villafañe fue uno de los pocos jesuitas que lograron retornar a América después de la expulsión y exilio, y antes de partir, Villafañe tuvo una audiencia con el Papa Pío VI en la que solicitó autorización para realizar la misión en la Araucanía, y la misión de 1818 era el tercer intento de Villafañe. Emprendió el viaje con un lenguaraz que le aportó el gobierno de Buenos Aires y un altar portátil que había pedido especialmente para la ocasión. Poco después de cruzar la cordillera, el lenguaraz lo abandonó y Villafañe continuó solo con su altar portátil. La misión no llegó a establecerse y poco tiempo después Villafañe volvió a su Tucumán natal, donde murió. En el caso de Villafañe, y con esto voy terminando, la principal motivación para la misión parece haber sido la imagen idealizada de la región que presenta el jesuita chileno, también exiliado, Juan Ignacio Molina, en su Sayo sobre la historia natural de Chile, obra de la que sabemos Villafañe era un gran aficionado. Bien, en estas últimas experiencias de misión como proyectos inacabados o que continúan siendo inacabados, como diría Lacan, que no acaban de escribirse de alguna manera, me parece interesante observar cómo dos vestigios de la cultura devocional jesuítica, los cantos y los objetos devocionales, operan como sustento de futuros proyectos misioneros. Esto revela una paradoja, me parece a mí, y es que la empresa misionera, incluso si fracasa, deja marcas. Y a partir de esas marcas, sean los fragmentos de objetos y textos, sean las mismas prácticas devocionales continuadas, ya sin jesuitas, como lo constatamos en regiones como Mojos, Chiquitos y Chiquitos todavía hoy, en algunos espacios misionales, por los nativos, los misioneros intentan reapropiarse de una experiencia interrumpida o que ellos también de alguna manera consideran expropiadas. Es el caso de todos estos jesuitas, muy pocos por cierto, que retornan a las regiones antiguas de misión en el siglo XIX. Bueno, muchas gracias.